¿Qué tal, mi gente? Espero que se la estén pasando bien. Este es otro video más acerca de cómo hacer una instalación eléctrica, pero esta vez va a ser un video un poco diferente. Vamos a ver algunos conceptos básicos para hacer la distribución del circuito de contactos, el cual va a ser qué es una carga continua, qué es una carga no continua, qué es una carga no lineal, qué es una carga lineal, y también vamos a ver cuántos contactos se pueden instalar en un interruptor de 1 por 15 o de 1 por 20, hablando claro de este tipo de instalaciones residenciales. Vamos a ver algunos conceptos básicos y también unas consideraciones. Bueno, vamos a ver qué dice la norma 01, la C de 2012, acerca del significado, ¿ok? La carga continua dice que es la carga cuya corriente máxima circula durante 3 horas o más. Si es una carga que va a estar prendida solamente durante media hora y va a durar todo el día apagada, por ejemplo, pues se considera que es una carga no continua, ¿ok? Y una carga continua es la carga que, que va a durar más de 3 horas trabajando constantemente, que puede llegar a trabajar durante 3 horas o más, con la carga máxima, ¿ok? Y las cargas no lineales son las cargas donde la forma de onda de la corriente en estado estable no sigue la forma de onda de la tensión aplicada. Son cargas normalmente, o casi siempre, que tienen un ruido o un contenido armónico, ¿ok? Las cuales deforman la onda senoidal. Por ejemplo, los variadores de frecuencia, los arrancadores suaves, los hornos de arco y los sistemas de alumbrado de, no sé, por ejemplo, los focos fluorescentes y los focos LED. También las cargas de equipo electrónico, o sea, las computadoras, un ejemplo de una carga lineal viene siendo un foco incandescente. Esos focos que había antes que tenían una resistencia solamente. Esos focos son cargas lineales, o sea, no deforman la onda, no tienen contenido armónico. Básicamente todo lo que tiene resistencia, ¿ok? Por ejemplo, una tostadora que no tenga sistema electrónico. También puede ser una, una regadera eléctrica, que también la regadera eléctrica es un ejemplo de una carga lineal y no continua. ¿Por qué lineal y no continua? Porque una regadera eléctrica va a estar prendida solamente, vamos a decir, 15 minutos, 5, 3 minutos, depende de cuánto uso le dé la persona, y es una carga lineal. ¿Por qué? Porque esa carga tiene solamente componente resistivo, ¿ok? Que yo no recomiendo usar ese tipo de equipos, pero bueno, es un ejemplo nada más. Y aprovechando también, vamos a ver qué dice aquí la norma sobre la definición de la carga eléctrica o la definición de carga. La carga es la potencia instalada o demanda de un circuito eléctrico. Por ejemplo, carga instalada puede ser un foco, una carga instalada puede ser un microondas, un refrigerador, un motor, un variador, todo ese tipo de equipos que van a estar conectados al sistema eléctrico se le considera que son cargas, ¿ok? Según el artículo 220-14, inciso I, dice que la salida para contactos está considerada 180 voltiamperes o 90 voltiamperes por contacto sencillo. O sea que un contacto dúplex, la carga considerada o la carga que debes de considerar es al menos de 180 voltiamperes. O sea, cuando no tienes tú definido qué es lo que se va a conectar en ese contacto. Si tú tienes considerado que vas a conectar, no sé, un microondas, un horno, y que ese equipo le vas a hacer un circuito derivado para alimentarlo, en el caso que sea un circuito para un horno industrial o algo así,
una plancha, una lavadora industrial, lo que sea, que esté considerado de más de 180, pues obviamente no vas a considerar 180 voltiamperes para calcular el cable, aunque sea un contacto. Vas a considerar la carga que va a estar instalada. En este caso, si es un horno o lo que tú quieras, pero de una carga mayor, pues vas a considerar esa carga que tiene el equipo que va a ir conectada. Ok. Ahora también tenemos que considerar otra cosa clave, que viene siendo el multiplicador este de 125%. ¿Por qué se llega a la conclusión de que los equipos cuando son carga continua, o sea que van a trabajar más de 3 horas, se multiplican por 1.25? Básicamente por la temperatura de operación que va a llegar el cable. Te va a superar la temperatura de operación del interruptor, que en este caso normalmente es de 60 diagonal 75 grados centígrados. Entonces, si tú consideras que la carga va a llegar a más de 3 horas y tú consideras el 100% de la carga, pues esporádicamente el interruptor se va a disparar o se va a proteger, porque los interruptores comercialmente no están diseñados para soportar la temperatura a la cual va a llegar el cable si tú le aplicas la carga del 100%. Vamos a ver también un ejemplo. Este tipo de interruptor que tengo en la pantalla es el que le voy a dar el ejemplo de la curva de esta curva de disparo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la curva de disparo del interruptor antes mencionado, el cual dice que si tú le pones una carga del 100%, la cual es el 1, ¿sí? Esta es, por ejemplo, 2 veces la carga, 3 veces la carga, 4 veces la carga para la cual fue diseñado el interruptor. Si tú le pones una vez la carga, o sea, que supongamos el interruptor sea de 100 amperes y tú le pones 100 amperes, este interruptor, cuando lleve 2.6 horas, se va a disparar. ¿Por qué te digo esto? Mira, esta es la curva de disparo. Este está multiplicado por 1. O sea, si es de 100 amperes. Aquí, como puedes ver, esta curva se llega a tocar más o menos a los 10.000 segundos, pero si tú divides 10.000 entre 60, son 166.6 minutos. Y si tú esto lo divides entre 60, son 2.7 horas. De ahí es donde viene que un interruptor no lo puedes poner a trabajar durante 3 horas al 100% de la carga, porque este interruptor se va a disparar. ¿Ok? Esta es la curva de disparo de este interruptor. Y básicamente esto que te estoy diciendo aplica en todos los interruptores comercialmente, porque teóricamente pueden fabricarse interruptores que sean al 100%, pero esto es muy costoso para las marcas. ¿Ok? Los interruptores comerciales están diseñados de esta forma y no se debe de considerar la carga al 100% porque prácticamente ese interruptor se va a disparar en aproximadamente este tiempo. Depende de la curva de cada interruptor. Ahora vamos a revisar cuántos contactos se pueden instalar en un interruptor de 15 y de 20 amperes, considerando que cada contacto es de 180 volts ampere y considerando que un interruptor no se puede llegar al 100% de la carga por lo que vimos anteriormente. Entonces, como podemos ver, un interruptor de 1 por 15, el 80% de la carga serían 12 amperes, por lo que solo se puede utilizar 12 amperes. Y un interruptor de 20 amperes, que el 80% serían 16 amperes, por lo que solo se pueden utilizar 16 amperes considerando que sean cargas continuas o no lineales. Bueno, aquí tenemos una serie de cálculos en los que le sacamos cuánta corriente consumiría
el circuito si solamente tiene instalado un contacto. Acá, 2 contactos, 3 contactos. Por lo que podemos observar que si le conectamos 8 contactos, ya estamos llegando casi a los 12 amperes con 11.33. Y si brincamos a 9, ya nos brinca de 12. Por lo que podemos concluir en esta parte que en un circuito de 1 por 15 amperes solamente se debe de instalar un máximo de 8 contactos, por lo que vimos anteriormente. Y en un circuito de 20 amperes solo se pueden instalar 11 contactos. Entonces, llegando a la conclusión, 1 por 15, 8 contactos. 1 por 20, 11 contactos. Aquí tenemos una de las últimas consideraciones que vamos a tomar en cuenta para hacer la distribución de los contactos. En este caso podemos ver la capacidad nominal del contacto que vamos a instalar y con respecto al interruptor del circuito que va a alimentar ese contacto. En el caso de que tú instales un interruptor de 15 amperes, debes de instalar contactos con una capacidad nominal no mayor de 15 amperes. Si tú instalas un interruptor de 20 amperes, debes de instalar contactos de 15 o 20 amperes de la capacidad nominal. Esta capacidad nominal del contacto te la van a dar en la bolsa o en la caja, o muchas veces viene en el mismo contacto. Y también tienes que pedirlo donde lo vayas a comprar. Dame un contacto de 15 amperes o dame un contacto de 20 amperes, depende de lo que aplique. ¿Ok? También para darles esta recomendación, que es que si vas a distribuir circuitos de contactos o iluminación de uso general, o ya sea para la cocina o para una carga pequeña, no instales interruptores de 30, 40 o 50 amperes, ya que te va a quedar un circuito muy grande, cargas o circuitos derivados. Estos interruptores se pueden utilizar para alimentar un circuito derivado, ya sea para un horno, puede ser para un microondas grande, puede ser para la lavadora, puede ser para el circuito alimentador de la casa, pero no lo recomiendo para el circuito de distribución de la iluminación o contactos de uso general.